Hola, buen día a todos. Bienvenidos al práctico 3 de Introducción a la Problemática Contemporánea. Y antes de comenzar, me toca darles la noticia que las semanas del 4 al 17 de mayo va a ser la primera evaluación de la materia que va a consistir en el armado de dos de las guías que les fuimos dando de los prácticos. Son dos guías que ustedes tienen que elegir a gusto, con la que más cómodo o cómoda se hayan sentido. Y durante esa semana, del 4 al 17, van a tener tiempo para entregarlas. Estén atentos, por favor, durante esta semana, porque les vamos a mandar por el campus todas las especificaciones de esa evaluación, cuántas carillas Word tiene que tener, qué tamaño de letra, y vamos a ir resolviendo todas las dudas. Así que les adelanto esa noticia, que del 4 al 17 va a ser la primera evaluación de la materia y que estén atentos a los mensajes del campus, porque ahí les vamos a ir aclarando qué cuestiones hay que considerar a la hora de realizar estas dos guías a elección de la materia. Bueno, en el práctico de hoy lo que vamos a ver son los feminismos europeos y cómo los feminismos europeos se plantan y qué desafíos tienen frente a estos dos acontecimientos históricos que nosotras fuimos viendo en los prácticos: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, que es la clase anterior, lo que vieron en la clase anterior con la profesora Anabela Borsa. Y nos vamos a adelantar un poco a lo que se llama la Gran Reacción o la emergencia del ascenso de los fascismos, que es un poco lo que también van a ver la clase que viene en los prácticos. Entonces, primero les sugiero que si no vieron la clase del profesor Carnaghi sobre Revolución Rusa, la miren antes del práctico, así pueden repasar algunos de estas problemáticas y acontecimientos que se dan luego de 1917 con la revolución bolchevique. Para hoy teníamos asignados dos textos. Uno de ellos es un texto de Karen Offen que se llama Feminismos Europeos entre 1700 y 1950. Particularmente teníamos asignados dos partes: la introducción al libro de Offen y el capítulo 9, que se llama El feminismo bajo fuego, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Reacción. Y por el otro lado, como a modo de fuente, tenemos el texto de Filippo Marinetto, el Manifiesto Futurista, que es un texto de una fuente de 1909, ¿sí? Por un lado la bibliografía y por el otro lado la fuente. Bueno, eh, vamos a comenzar con el texto de Offen. Voy a desarrollar los nudos problemáticos y las ideas principales del texto para luego pasar a trabajar la fuente de Marinetti y ver cuáles son las vinculaciones entre el texto de Offen y esa fuente de Filippo Marinetti. Eh, Karen Offen es una historiadora que está viva, a diferencia de otros historiadores, como vimos que ya que fallecieron. ¿No? Es una historiadora relativamente joven, feminista, que da clases en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y es reconocida por sus textos de feminismos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Este libro es una traducción que salió por la editorial Akal en el 2015. Y Offen se inscribe dentro de una corriente historiográfica que ustedes van a ver seguramente en Introducción a la Historia, que es la historiografía de las mujeres y los estudios de género, que tienen su aparición y su emergencia luego de 1970 en el mundo y en la Argentina también. Y lo que intentan, lo que hacen estas historiadoras, son rescatar
aquellas voces que fueron invisibilizadas en el pasado, ¿no? Esas voces de las mujeres, a través de una perspectiva de género, las recuperan, buscan nuevas fuentes, ¿no? Y cuentan esa historia que estuvo invisibilizada mucho tiempo por la historia tradicional, la historia política, ¿no? Recuperan a esas mujeres, y un poco la intención del práctico también es recuperar desde una perspectiva de género esas voces, esas visiones de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, por lo menos en este práctico. Luego más adelante vamos a tratar sobre género y feminismo en la segunda parte del siglo XX. Una de las primeras preguntas que se hace Offen en este texto es: ¿qué pasa con el feminismo cuando se desata la Primera Guerra Mundial? Para ir a este problema en el texto y para responder a esta pregunta, lo que primero hay que tener en cuenta es que el movimiento feminista es un movimiento que a fines del siglo XIX recién emerge en el continente europeo, pero a pesar de ser un movimiento recientemente emergente, es un movimiento que nace con mucha fuerza para reclamar muchos de los derechos de los cuales las mujeres habían sido excluidas cuando se crearon esos primeros estados, ¿no? Que las personas pasan de ser súbditos de la corona a ser ciudadanos de una nación, o ciudadanos con derechos plenos, pero las mujeres son excluidas de esa ciudadanía, ¿sí? Y muchos de sus derechos, por no decir todos, son restrictos. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que antes de la guerra se vive en un mundo con muchas jerarquías y con mujeres completamente subordinadas. Por ejemplo, las mujeres no tenían acceso al voto ni a ser, obviamente, representantes políticas, tampoco contaban con sus derechos civiles, no podían elegir con quién se casaban, por ejemplo, tampoco tenían derecho a divorciarse, no podían poseer de sus bienes. Una vez que ingresaban al matrimonio, era el marido el que tomaba las decisiones y el que manejaba su dinero, aun sea una herencia o un dinero generado por cuenta propia. Por ejemplo, no podían acceder a la educación ni a ser obviamente profesionales o al trabajo no podían acceder al trabajo sin el permiso de sus padres o de sus maridos luego del casamiento. Entonces, es un mundo con muchísimas restricciones para las mujeres, con restricciones en términos de derechos, y en ese contexto se conforma un movimiento feminista con una fuerte impronta sufragista, por eso se llamaron las sufragistas, ¿no? Que salen a la calle a reclamar por ese derecho al voto. Entonces, esta pregunta que se hace Offen, que tiene que ver qué pasa con el feminismo durante la Primera Guerra Mundial, es porque la guerra lo que va a hacer es dividir las posiciones del movimiento feminista, ¿no? El dilema, dice la autora, es lealtad o oposición a la guerra. En un primer momento lo que va a suceder es que las feministas van a apoyar esta guerra, sobre todo porque van a ser contagiadas por el fervor nacionalista del que hablamos la primera clase, ¿no? Entonces, contagiadas por este fervor nacionalista, sobre todo las feministas inglesas y francesas, van a apoyar la guerra, pero no solamente por un sentimiento nacionalista, sino por una cuestión estratégica que las mujeres entendían, las feministas entendían, que si participaban de algún u otro modo de esta guerra y la apoyaban, luego tenían las bases para cuando terminara la guerra pedir y reclamar en nombre de esa participación el derecho al sufragio femenino. ¿Sí? Por ejemplo, las hermanas Pankhurst, que son de las feministas más conocidas, que son unas feministas inglesas, van a apoyar fervientemente esta guerra. Otras feministas francesas, ¿no? También por no querer generar, de cierta manera, de otros frentes de oposición interna a los gobiernos cuando entendían que el objetivo, la prioridad estaba en otro lado. La mayoría de las feministas van a adoptar esa postura, solamente algunas
y muy pocas se mantienen intransigentes, por ejemplo las feministas irlandesas por el derecho al voto o las socialistas comunistas, la alemana Clara Zetkin y Alessandra Kollontai, ¿no? Son pocas de las feministas que se van a oponer y se van a mantener intransigente a esta guerra. ¿Cuál era el argumento de las feministas para estar en contra de la guerra? Bueno, ellas creían que la guerra exaltaba los valores masculinos y las mujeres eran incluidas en esa guerra a participar en una posición completamente secundaria a la de los varones, ¿no? Y que esa guerra no hacía nada más que dividir el feminismo, dividir a las mujeres y desvirtuarlas de su objetivo primordial, que es la obtención al sufragio para poder participar del mundo político y poder tomar decisiones políticas, ¿no? Y ser incluidas en ese sentido. Esta posición se va a mantener así por lo menos hasta 1918, cuando la guerra ya se hace muy larga. Recuerden lo que estuvimos viendo con el texto de Hobsbawm, no es una guerra que todas esperaban que fuese más corta, ¿no? Más parecida a las guerras anteriores, y la Primera Guerra Mundial es una guerra que trastoca la historia, ¿no? Que inaugura una nueva era, un nuevo siglo y que va a marcar todas las características y va a moldear ese siglo XX. Lo que les decía es que estas feministas se van a mantener la mayoría hasta 1918 apoyando la guerra, sobre todo estas sufragistas. ¿Qué es otra de las cuestiones que suceden, marca Offen, y que es un punto importante del texto? Es que los Estados-nación durante la Primera Guerra Mundial se dan cuenta de que las mujeres no son irrelevantes. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Porque la guerra no se podía mantener únicamente con los soldados en el frente, porque si los soldados varones en 99%, porque sabemos que hubo mujeres que pelearon aunque fueron invisibilizadas, ¿no? Entonces, si los varones estaban en el frente de batalla, la economía, los hogares tenían que ser sostenidos sí o sí por las mujeres. De hecho, en Inglaterra se hace un llamamiento a las mujeres a mantener el fuego del hogar, ¿no? Y la economía. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres van a ocupar esos roles que antes ocupaban los varones, ¿no? Por ejemplo, en ciertos empleos que estaban masculinizados, por ejemplo, la industria. Y esto lo que va a hacer, dice Offen, es trastocar de cierta manera los roles de género. ¿Por qué? Porque esos roles de género que sabemos que son socialmente construidos se apoyaban en ciertos elementos de corte biológicos, ¿no? Que explicaban que las mujeres eran más débiles y eran menos racionales que los varones y por ende tenían que estar adscriptas al hogar, ¿no? Su tarea era dentro del hogar y eran las tareas que tenían que ver con el espacio doméstico y con la maternidad. En cambio, los hombres, que eran más racionales, más fuertes, eran los que tenían derecho a habitar el espacio público, a los trabajos de los que se requiere supuestamente fuerza física o de cierto pensamiento, ¿no? Que se creía que las mujeres no tenían. Entonces, cuando los hombres se van al frente de batalla, los estados necesitan que las mujeres ocupen esos lugares, ¿no? Y que las mujeres ocupen esos lugares socialmente y culturalmente masculinizados, significó que esos roles de género se trastoquen. ¿Por qué? Porque la mujer de repente no estaba más en el hogar, estaba en otros espacios que antes no tenía sumamente restringidos. Entonces esto va a trastocar los roles de género y los estados van a hacer un llamamiento a las mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede? Va a decir Offen, eso también tiene una contracara, ¿no? Porque las mujeres también son pensadas desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, lo que va a suceder es que se anulen las regulaciones del horario laboral, entonces que las mujeres queden encerradas en fábricas o que estén más de 12 horas trabajando para mantener la producción económica industrial acorde con la guerra. Acuérdense que una de las características que veíamos de estas guerras del siglo XX justamente es que pone la economía capitalista a su servicio, además de modificarla, ¿no? Eso lo veíamos con el texto de Hobsbawm. Y esta contracara que les mostraba, que les contaba, perdón, de la incorporación y el llamamiento a las mujeres, también tiene que ver
porque no solamente se las obliga a trabajar en condiciones inhumanas, sino que, por ejemplo, se puso a la policía en algunos lugares a cuidar que las mujeres no malgastaran el dinero de sus maridos, por ejemplo, en bares o en alcohol, o, por ejemplo, que se volviera a reglamentar la prostitución con el objetivo de satisfacer las necesidades sexuales de los soldados, ¿no? Y en otros lugares, en otros países, al contrario, lo que van a hacer es poner un toque de queda para las prostitutas y que no, para evitar el contagio venéreo de los soldados. ¿No? Hay ciertas cuestiones que son sumamente contradictorias. De hecho, en Francia se discutió si los hijos de mujeres francesas que habían sido violadas por soldados alemanes tenían que adquirir la ciudadanía francesa, ¿no? Entonces, fíjense esa contracara, ¿no? Se incluye a las mujeres en un rol que antes no tenían, pero a su vez, ¿no? Se las ubica en un lugar completamente inhumano, ¿no? Y se ejercen muchas relaciones de poder y de violencia sobre ellas al punto de discutir si el hijo de una mujer que había sido violada por un soldado alemán obtenía o no la ciudadanía francesa. Esto no va a pasar desapercibido por las feministas que van a denunciar esos hechos y que van a exigir también el derecho al voto también por todas esas atrocidades cometidas por las mujeres, ¿no? Si estas atrocidades son cometidas sobre las mujeres, nosotras, las mujeres, van a decir las feministas, tenemos derecho a participar en la política para poder evitarlas. Entonces, al llegar 1918, cuando la guerra ya estaba finalizando y comienzan a reunirse los países aliados para empezar a dialogar y a conformar esos tratados de paz que darían efectivamente fin a esta primera guerra, y los aliados se reúnen en París, las feministas van a reclamar justamente por tener un lugar y hacer escuchar sus voces dentro de los tratados de paz. Y este lugar va a ser otorgado, se va a conformar una comisión de mujeres que va a tener una representación de lo que fue la Alianza Internacional de Mujeres, donde las feministas van a plantear distintos puntos, ¿no? Como reivindicaciones. Uno es el derecho al sufragio, luego van a reclamar la igualdad de salarios y distintas oportunidades para acceder a la educación, ¿no? Y de modo más general terminar con las desigualdades de género y las desigualdades sexistas. Lo que ocurre en esta comisión es que las mujeres van a poder introducir eso, van a ser de cierto modo escuchadas, pero muchas de esas reivindicaciones no van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Efectivamente, la que se va a aplicar, la que van a recibir y poner en marcha los países aliados es el sufragio femenino. Inmediatamente al terminar la guerra y de firmarse los tratados de paz, se va a otorgar el sufragio a las mujeres en Inglaterra, en Bélgica, y en Italia y posteriormente en Francia, y se van a dejar de lado otras reivindicaciones igualmente importantes, como por ejemplo los salarios igualitarios, ¿no? Entonces, hay un avance de las mujeres, pero también siempre esos avances están truncados por estas estructuras patriarcales que tienen los estados y que permiten que esos avances sean logrados, ¿no? Como pequeños caminos o como un camino de hormiga, ¿no? Hacia la igualdad, ¿no? Pero este es un primer mojón en esa historia y ese camino del feminismo hacia la concreción de la igualdad de género. Puntos importantes que aborda Karen Offen en este texto es cómo otro de los hechos que marcaron la historia del siglo XX, que ustedes vieron en la clase pasada, la Revolución Rusa, también va a afectar las posiciones del feminismo no solamente en Rusia y después lo que fue la Unión Soviética, sino también de las feministas en Occidente y Oriente. ¿Por qué?
Porque mientras se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que en 1917 se produce la revolución bolchevique y las mujeres tienen un rol fundamental. Recuerden que las mujeres son las primeras que salen a exigir a la calle por paz y pan, ¿no? Como consigna en contra de la guerra, y esto se van a sumar los obreros y los sindicatos y van a generar una huelga muy, muy grande en las calles rusas, sino que las mujeres también van a tener un rol fundamental después de, de que se logra la revolución bolchevique. Una vez que se llama Asamblea Constituyente, luego de la revolución, las mujeres van a ser incluidas. En un primer momento no se habló de mujeres, pero luego de que las mujeres no son mencionadas, ellas hacen una huelga muy grande en la ciudad que luego se llamó Petrogrado, y van a ser incluidas en esta nueva Asamblea Constituyente como ciudadanas y van a poder votar inmediatamente después de la revolución. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes saben, la Asamblea Constituyente después de la revolución bolchevique se va a disolver inmediatamente y las mujeres pasan a ocupar otros lugares del gobierno, ¿sí? Y de hecho muchas feministas hablaron de un programa político en materia de género que fue avanzada en la Rusia soviética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres en 1920 tuvieron su acceso y su derecho a un aborto medicalizado y legal, entre otras cosas, tuvieron derecho a divorciarse por mutuo acuerdo y acceder al matrimonio por consentimiento y por la vía civil, no ya por la vía eclesiástica. Esto fue una legislación en materia de género de avanzada. También lo que ocurrió es que feministas como Kollontai ocuparon lugares claves en el gobierno bolchevique, como fue en su caso el lugar del comisariado del pueblo para el bienestar social, y lo que va a hacer Alessandra Kollontai desde